Seguimos en este vídeo con los conceptos de integrales. Vamos con otro tipo de funciones. En este caso son las integrales de las funciones trigonométricas. La integral del seno sería menos el coseno. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos el seno. Y pasaría lo mismo con la integral del coseno. La integral del coseno es el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Luego haríamos lo mismo con la regla de la cadena. Si yo tengo el seno de una función, necesitaré su derivada para poder aplicar de forma directa esta integral. Si tengo el seno de una función y su derivada, entonces podré decir que es igual a menos el coseno de esa función. Y pasará lo mismo con el coseno. Si tengo el coseno de una función por su derivada, podré decir que tengo el seno de esa función. Veámoslo con algunos ejemplos. Fijaos en que yo aquí tengo seno de x menos 7. Como la función es x menos 7 y la derivada de esa función es 1, porque simplemente ponemos el coeficiente de x, no necesito ajustar nada porque el 1 lo tengo siempre, ¿no? Siempre voy a tener un 1 por ahí que me salve la jugada. Luego simplemente tendré que poner menos coseno de x menos 7 más la constante de integración. Y aquí lo tenéis. Vamos allá con otro ejemplo. Fijaos en que ahora aquí tenemos 4x por el seno de 2x al cuadrado. La función es 2x al cuadrado. Luego su derivada es 4x. Como sí que la tengo ya dentro de mi integral, entonces puedo ponerlo sin problemas. Menos el coseno de 2x al cuadrado más la constante de integración. Vamos con más ejemplos de otro tipo de integrales de funciones elementales. En este caso vamos a tratar las integrales de funciones trigonométricas inversas. Bien, en las funciones trigonométricas inversas son aquellas, por ejemplo, el arcoseno, el arcocoseno, la arcotangente o la arcocotangente. Y decimos inversas porque lo que nos encontramos, si os fijáis en sus derivadas, es precisamente esta fórmula, ¿no? 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado o 1 partido por 1 más x al cuadrado. Entonces, como en el arcocoseno lo que tenemos es un menos 1 en esta derivada, en su derivada, pues se lo ponemos a él mismo. Y hacemos lo mismo con la arcocotangente. Luego, si nos encontramos con esto, puede ser el arcoseno o el arco o menos el arcocoseno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a reducir a dos funciones trigonométricas inversas. Y nos quedaremos con que cuando nos encontramos con esta composición, es decir, en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado por la derivada de esa función, ya sabéis que siempre la tenemos que tener por la regla de la cadena, será el arcoseno. Mientras que si lo que nos encontramos es 1 partido por 1 más la función al cuadrado y luego todo ello por la derivada de esa función, tendremos la arcotangente de esa función. Veámoslo con un ejemplo. En este caso se nos presenta esta de aquí, esto que veis aquí, esta integral, y entonces identificamos f de x. ¿Quién es f de x? F de x es 4x, ¿no? Porque es la función al cuadrado. Y tenemos 4x al cuadrado. La derivada de la función sería 4. Luego tengo todas las condiciones para poder aplicar la primera fórmula. Es decir, esto será el arcoseno de 4x más c. Sencillo, ¿verdad? Aquí lo tenéis. Y vamos con este otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos que estar muy hábiles, porque fijaos que aquí no nos dan, entre paréntesis, la función. Nos dicen que la función al cuadrado, porque no nos lo dan, es 4x al cuadrado. Luego lo que yo tengo que identificar es ¿quién es lo que está elevado al cuadrado? Pues tengo que hacer raíces cuadradas, ¿no? La raíz cuadrada de 4x al cuadrado, ¿quién será? Pues 2x, ¿no? Luego mi función va a ser 2x. ¿Y quién es la derivada de mi función? Perdón, 3 no, 2. Yo como aquí no tengo un 2, tengo que añadirlo, tengo que incluirlo. Si multiplico por 2 dentro, tengo que dividir por 2 fuera. Para ajustar, recordad. Este 3 me lo puedo sacar fuera para que no me moleste y tendría 3 medios y ahora ya sí tengo la derivada de la función y tengo este mismo caso. Luego voy a tener
3 medios por arcoseno de 2x más c. Y ya lo tendría. Como veis, ha sido necesario ajustar. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este otro caso. De nuevo, lo primero es identificar quién está elevado al cuadrado, ¿no? F de x al cuadrado. Entonces, f al cuadrado de x, en este caso sería logaritmo neperiano al cuadrado de x al cuadrado más 1. Luego, f de x sin el cuadrado sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Fantástico. ¿Cuál es la derivada de esta función? Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es la derivada. Cuidado que me he dado cuenta de que en el enunciado faltaba una x aquí al lado de este 6, ¿de acuerdo? Bien, simplemente esto en el enunciado. Ahora calculamos la derivada del logaritmo neperiano de esto. Y como bien sabéis, es la derivada de lo que hay dentro del logaritmo neperiano entre lo que hay dentro del logaritmo neperiano. Luego, fijaos que necesitamos esto para poder aplicar esta formulita de aquí, ¿no? Que es la que tiene pinta de encajar en nuestra integral. Y fijaos en que efectivamente aquí lo tengo 6x, luego me sobra un 3, luego voy a poner un 3 fuera y ya todo lo que me queda dentro cumple estas condiciones para ser arco tangente de x al cuadrado más 1 más c. Perdón, aquí el logaritmo neperiano, que no se nos olvide. La arcotangente del logaritmo neperiano, que era la función. Y aquí tenéis resuelto el ejercicio. Vamos con una actividad resuelta. Fijaos que nos dicen que calculemos esta integral. Para ello, observamos que la derivada del radicando es 4x. Así que multiplicamos y dividimos entre 4 para poder tener el radicando multiplicado por la derivada de la función que tenemos. Luego, lo que vamos a aplicar es la de funciones exponenciales. Recordad que para ello lo que hacíamos era nombrar u a 2x al cuadrado más 5 y esto lo que vamos a tener lo tenemos ahora mismo elevado a 1/2, ¿no? Tenemos raíz de u por su derivada y tenemos u elevado a 1/2 en este caso y entonces lo que vamos a tener es u elevado a n más 1, es decir, 1/2 más 1 que es 3/2, en este caso no se ve muy bien, voy a hacer un zoom. Y aunque no se vea muy bien, lo voy a escribir yo bien. U elevado a 3/2 partido de n más 1, es decir, 3/2, más la constante. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. U era 2x al cuadrado más 5. Luego lo que hacemos, y no nos olvidamos del 1/4 que hemos utilizado para ajustar. 1/4 por el 3/2, ya sabemos que el 2 pasa como numerador. Nos queda la raíz de 2x al cuadrado más 5 elevado al cubo y esta sería ya simplificando con el 2 y el 4, 2 por 3, 6, nuestra integral. Vamos con otra actividad resuelta. Nos piden la integral de, fijaos, esto que tenemos aquí, que es 1 partido de 1 más e elevado a 2x por e. La función más importante y en la que nos debemos centrar es la exponencial. Y debemos fijarnos y ver que la expresión más compleja se encuentra en un denominador en una forma similar al arcotangente. Porque fijaos en que si lo separamos, esto se asemeja al arcotangente, ¿verdad? Se asemeja. Luego, si esto se asemeja al arcotangente, ¿no pensáis que esto puede ser la derivada que necesitemos? Vamos a comprobarlo. Fijaos en que si esto lo dejamos tal cual y subimos el e como numerador, el exponente nos quedaría menos x. Y por lo tanto, fijaos, ya esto se va pareciendo a un arcotangente con e elevado a menos x. Fijaos, ya tenemos la función y su derivada. Aquí que nos faltaría un signo menos, ¿verdad? Nos faltaría un signo menos que sería la derivada del exponente, ¿vale? Que eso es, ¿no? Si tenemos f de x es igual a e elevado a menos x, su derivada es menos e elevado a menos x. Luego lo que me falta es un signo negativo. Y por lo tanto, se confirma la hipótesis. Multiplicando y dividiendo por menos 1, completamos la derivada de e elevado a menos x. Y por lo tanto, fijaos en que haciendo simplemente dos pasos,
hemos conseguido resolver una integral que parecía aparentemente muy compleja. Añadimos el menos y nos queda menos la arcotangente de e elevado a menos x más c. ¿Cómo hemos hecho esto? Para resumir, teníamos esta función. Hemos visto esto que se parecía un poco a la arcotangente, porque tenemos 1 más algo elevado a 2, porque este 2 lo podemos poner de esta manera, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que al separarlo, el producto del denominador, podemos obtener la derivada de esa función que forma parte de la integral del arcotangente. Y así hemos resuelto el problema de una forma muy sencilla. Vamos con el último punto de este vídeo, integración de funciones racionales. Abordamos ahora las integrales de la forma un polinomio respecto de x y otro polinomio en el denominador, donde p y q son polinomios, como ya he dicho, y q es un polinomio mónico o normalizado, es decir, cuyo coeficiente principal vale 1. Q será de esta forma, pero siempre el coeficiente principal valdrá 1. El primer paso para resolver estas integrales es descartar que sea inmediata. En segundo lugar, debemos determinar las raíces del denominador y descomponerla como suma de fracciones algebraicas cuyas integrales resulten más sencillas de calcular. Y no os preocupéis si esto os está sonando a chino, porque voy a explicarlo. En primer lugar, plantearemos estas situaciones. Si el grado de p es menor que el grado de q, q solo tiene raíces reales simples, q tiene una raíz real simple, q tiene reales simples y múltiples, o q tiene raíces complejas. O el segundo caso, en el que el grado de p es mayor o igual al grado de q. El segundo caso no presenta dificultad adicional ninguna, porque simplemente podemos realizar la división de esos dos polinomios o bien tratar de simplificarlos de manera que nos resulte mucho más fácil calcular la integral. No obstante, en este vídeo vamos a ver cómo resolvemos aquellas en las que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Sea esta integral de aquí con el grado de p menor que el grado de q, el denominador solo tiene raíces simples. Vamos a ver el primer caso. Sean a, b y n las raíces de q, que es un polinomio mónico, entonces podemos factorizarlo de esta manera. Para factorizar ya sabéis cómo se hace. Lo podemos hacer por todas las vías que conocemos. Generalmente podéis utilizar Ruffini para factorizar el polinomio, o podéis daros cuenta de que es una identidad o un producto notable. Una vez lo tenemos factorizado, lo que haremos será lo siguiente. Convertiremos nuestro primer conjunto cociente de polinomios en una suma de fracciones simples. En cada una de estas sumas tendremos una de nuestras componentes en la factorización del polinomio del denominador. Y a, b y n debemos calcularlos. En resumen, expresaremos la integral de partida como suma de integrales. De esta manera que podéis ver aquí. Tendremos nuestra integral de partida y lo pondremos como integrales inmediatas, que además son muy sencillas porque todas ellas van a ser, al estar dividido por x menos un número, van a ser logaritmos neperianos. Para poder aprender cómo dividirlo en fracciones simples y cómo aplicarlo a este tipo de integrales, vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero que hacemos es darnos cuenta de que efectivamente el grado de p es menor que el grado de q, ¿de acuerdo? Que el denominador. Y eso es fácil darnos cuenta porque el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 2. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este caso, vamos a factorizar el polinomio denominador. En este caso es muy fácil factorizar este polinomio porque simplemente tenemos que aplicar la regla igualando a 0, la fórmula que todos conocemos. Luego, una vez calculadas las raíces, obtendremos que nuestro polinomio queda de esta manera factorizado. Y ahora vamos a calcular las fracciones simples.
Para el cálculo de fracciones simples escribiremos nuestros polinomios, en este caso 5 partido de x al cuadrado más 3x menos 4 igualado a tantas fracciones, a la suma de tantas fracciones como factores tenga nuestro polinomio denominador. Luego en este caso nos va a quedar a, que es una incógnita, entre x menos 1 más b entre x más 4, por ejemplo. Y ahora lo que haremos será como si quisiéramos pasar de aquí a aquí. Es decir, mínimo común múltiplo, multiplicamos en este caso por x más 4 y en este caso por x menos 1 y el numerador lo igualaremos a 5. Luego tendremos a por x más 4 más b por x menos 1, todo ello dividido entre x menos 1 y x más 4, que era nuestro polinomio inicial. Ya sabemos que el numerador tiene que ser igual al numerador para que la fracción sea la misma. Luego lo que nos queda es a por x más 4 más b por x menos 1 igual a 5. Para calcular el valor de a y b, tendremos que ir dando valores a la x de forma que se anule el coeficiente que acompaña primero a a y luego a b. ¿Cómo lo haremos? Pues pondremos, por ejemplo, en primer caso, si la x vale menos 4, veis que aquí obtenemos un 0, que es nuestro objetivo. Luego nos quedará a por 0 más b por menos 4 menos 1 y todo ello igual a 5. Luego me quedará que b por menos 5 es igual a 5. Y de aquí puedo despejar perfectamente b y me da menos 1. Ya sé cuánto vale la b. Ahora haré exactamente lo mismo, pero para conseguir que esto sea igual a 0. Luego la x tendrá que ser, en el segundo caso, la x tendrá que ser igual a 1. De esta manera obtendremos a por 1 más 4 más b por 0 igual a 5. Nuestra b se anula y lo que nos queda es a por 5 es igual a 5. Y de aquí obtengo fácilmente que a va a valer 1. Y así es como ya tengo calculadas mis fracciones simples. Y así es como obtengo el nuevo cuerpo de mi integral. Y ahora me dedicaré a integrar esto por una parte y esto por la otra. Como veis, aquí lo tenéis realizado de la misma manera y nos queda que b es menos 1, a es 1 y ya podemos, como veis, integrar por una parte una de nuestras fracciones simples y por la otra otra. Esto, como veis, es exactamente un logaritmo neperiano porque lo tenemos la derivada, que es 1, y aquí de nuevo la derivada, que es 1, o sea, al menos me sobra, saldrá fuera de la integral, y nos queda logaritmo neperiano de x menos 1 menos logaritmo neperiano de x más 4, más una componente de integración. Como tenemos dos logaritmos neperianos restando, podemos ponerlos en forma de cociente que queda mucho más elegante. Vamos a ver ahora otro caso en el que el denominador tiene una única raíz real múltiple. Es decir, que nuestro denominador va a ser igual a x menos a, menos la raíz, elevado a n. En este caso, la composición que debemos hacer es esta. Es decir, iremos haciendo fracciones simples. En la primera será elevado a 1, en la segunda elevado a 2 y así hasta estar elevado a la enésima potencia. Por lo tanto, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Calcular en fracciones simples, pero en este caso, fijaos, con elevado al cuadrado hasta la enésima. Estas potencias son potencias de exponente negativo, porque como veis, tenemos x menos a elevado a menos 1, x menos a elevado a menos 2, x menos a elevado a menos n. Luego, de nuevo, tenemos logaritmos neperiano en el primer caso, mientras que en el segundo caso lo que tenemos ya no es un logaritmo neperiano, sino que lo que tenemos será la propia fracción elevado a un grado menos, el denominador. Y así hasta que tengamos la última fracción
siempre ajustando con un producto para eliminar. Ya sabéis que esto, si baja, tiene que eliminarse. Tiene que ser cuando teníamos x elevado al cubo, la integral. Pues tenemos x a la cuarta, pero tenemos que multiplicar por un cuarto para que ajustemos. Recordad esto. Entonces aquí igual tenemos que ir ajustando. En este caso, si el a menos n menos 1 baja, tenemos que dividir por menos 1 partido por n menos 1. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos este ejemplo en el que tenemos un polinomio de grado 1 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el denominador. Lo primero que haremos será calcular las raíces del denominador. Por lo tanto, factorizamos el denominador usando el método de Ruffini o el teorema del resto. ¿De acuerdo? El método con el que vosotros os sintáis más cómodos. Voy a hacer un ejemplo del método de Ruffini para quien esté todavía un poquito despistadito. Sabéis que se coloca en columnas desde la máxima potencia hasta la mínima, sin saltarnos ninguna. Si hay alguna que no aparece, sabéis que tenemos que colocar un 0, ¿vale? En este caso es 1, menos 6, 12 y menos 8. Ahora iremos probando con divisores de este último. En este caso, 2. Vamos a probar con 2, por ejemplo. Porque yo ya sé que va a ser 2, pero bueno, si probáis con 1 y no se anula, pues probáis con otro. Con 2, el 1 baja directamente. 1 por 2, 2. Menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 por 2, menos 8. 12 menos 8, 4. 4 por 2, 8 y menos 8 más 8, 0. Como veis, el 2 ha funcionado perfectamente. Seguimos probando, porque así es Ruffini. Seguimos hasta que nos quedamos solamente con 2 elementos. Entonces, volvemos a probar con el 2. El 1 vuelve a bajar. 2 menos 4 más 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Y ya lo tenemos, 0. Como veis, entonces, ya una vez nos hemos quedado con esto, este polinomio resultante sería x menos 2, ¿no? Porque sería grado 0 y grado 1. Y como tenemos estas dos que nos han servido para dividir, tenemos otra vez x menos 2 y en el último este x menos 2. Luego x menos 2 al cuadrado. Esto es igual a x menos 2, al cubo. Una vez ya tenemos que este polinomio es igual a un polinomio de una única raíz múltiple, lo expresamos de la manera que hemos aprendido. Pondremos en el primer denominador elevado a 1, segundo elevado a 2 y tercero elevado a 3. Y tenemos que calcular los valores de A, B y C. Luego sabemos, igualamos de la misma manera que antes, a A la vamos a tener que multiplicar por x menos 2 al cuadrado, a B por x menos 2 solamente y a C no tenemos que multiplicarle por nada, porque el mínimo común múltiplo es x menos 2 al cubo. Luego C no hay que multiplicar. A este sí, porque me faltan 2 y a este me falta solo 1. Luego nos queda que x más 2 va a tener que ser igual a todo esto. Como veis, para calcular A, B y C tenemos que ir dando valores a la x, como ya hemos visto anteriormente. Si damos el valor x igual a 2, anulamos tanto la A como la B. Luego, perfecto, porque anulamos la A y la B y hallamos el valor de C. Una vez tenemos hallado el valor de C, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para hallar los valores de A y B, como veis, no podemos dar un valor a la x de manera que se me anule uno u otro, porque los dos, si le damos el valor 2, que es el que le acabamos de dar, se nos eliminan. Entonces lo que haremos es un sistema de ecuaciones. Elegimos dos valores cualesquiera, alguno que nos facilite el cálculo, por ejemplo, 3 y 1, porque 3 menos 2 es 1, luego me va a quedar esta ecuación de aquí, y el valor 1, porque 1 menos 2 es menos 1, que también es bastante sencillo. Luego me va a quedar este valor de aquí. Lo único que hemos hecho ha sido dar valor a la x, 3 y 1, y si lo calculáis, realizáis el cálculo, veréis que os quedan estas dos ecuaciones que veis aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces con ellas, ¿qué hacemos? Pues un sistema de ecuaciones. C sabemos que vale 4. Luego me queda que A más B vale más 1 y A menos B vale menos 1. Resolviendo el sistema por reducción, vemos que A vale 0 y que B vale 1. Una vez halladas nuestras fracciones simples, simplemente sustituimos. Como veis, sustituimos aquí nuestra integral inicial, la sustituimos por las dos fracciones simples que nos han quedado, porque os recuerdo que A se nos ha anulado. Por lo tanto, nos queda la de B
y la de c. Y las hacemos por separado. Al hacerlas por separado es como si tuviésemos x menos 2 elevado a menos 2 y x menos 2 elevado a menos 3. Luego son funciones potenciales. Eso sabemos que era este elevado a n más 1 entre n más 1. Y este lo mismo. X menos 2 elevado a n más 1 entre n más 1. Y este 4 no se nos olvida, lo dejamos fuera. Resolvemos y tenemos nuestra integral resuelta. Un consejo que sí que os doy, chicas y chicos, por favor, en las fracciones simples, como solemos nombrarlas a, b y c, puede ser que a esta fracción que la llamamos c, de repente nos liemos con la c de la constante de integración. Ojo, no confundamos la c del sistema del con la constante de integración, ¿vale? Simplemente resolvemos el sistema por un lado, cuando ya sabemos nuestros valores de a, b y c, resolvemos la integral y llegamos a la c de la constante de integración, que no es la misma que la del sistema, ¿de acuerdo? Finalizamos aquí con los primeros conceptos sobre integrales. Ya sabéis que la práctica es la única herramienta que nos lleva al éxito, así que seguid practicando y nos vemos en el próximo vídeo.